Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal a Balón Dominado? Hoy nos convoca los dos partidos de la jornada de ayer, el triunfo del Barcelona ante el Granada 4-0 con contundencia y el empate en un campo helado de Osasuna, el empate entre Osasuna y Real Madrid. Por eso vamos a charlar con Mario Rey, director de SK Fútbol, eh, Pablo Cortés, entrenador de fútbol, ex entrenador del Salamanca, y Adrián Sánchez, entrenador del fútbol base del Mutilvera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Y bueno, empezamos Gustavo? por el Barcelona. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, todo muy bien. Un saludo Muy a bien, con Adrián, ganas. Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció el partido del Barcelona? Un triunfo Bueno, contundente. sí, yo vi ahí un Barcelona otra vez dominador, un Barcelona con ganas. Se vio de nuevo otra vez ya un Messi con alegría, con ganas de jugar, igual como en el partido contra el Athletic Club de Bilbao. Y, eh, y se reflejó después en el terreno de juego, ¿no? Contagió también a Griezmann. Griezmann participó en tres goles, mucha movilidad arriba. Busquets una calidad en pase enorme, sobre todo en el cuarto gol de Griezmann, cuando abre a banda hacia Dembélé. Dembélé se la pica dentro del área y casi sin ángulo pues marca. También es cierto que el partido en los primeros minutos, el Osasuna, El, el, joder, Gra- el el Granada Granada. tuvo ahí una oportunidad inmensa a través de Antonio Puertas, un disparo que Ter Stegen lo despeja bastante bien, ¿no? Pero no, después ya todo el rato fue el Barcelona constantemente, ¿no?, en el campo, en el terreno de juego del Granada, apretando arriba, y hubiesen podido caerle dos o tres más. Para mí el Granada totalmente anulado, no tiene nada que ver en el Granada de los primeros partidos y en absoluto con el Granada del año pasado, que era un Granada agresivo y arriba muy contundente. Este Granada se echó para atrás y fue, se, se entregó totalmente al Barcelona. No sé yo qué piensa Pablo, qué piensa Adrián. Sí, yo creo que al final el Barça fue infinitamente superior. Creo que la labor en el centro del campo, sobre todo de Busquets con De Jong, creo que fue muy importante. Y sobre todo la figura de Messi, que volvió a ser ese Messi pues, muy superior a cualquier jugador del terreno de juego, muy contundente en el área, el Fútbol Club Barcelona, tanto con Griezmann como con Messi. También yo creo que, y lo recalcaba Mario, importante la ocasión esa de Antonio Puertas, ese balón que tiene el mano a mano prácticamente con Ter Stegen, que la saca muy bien abajo, y yo creo que eso también marca a partir de ahí el partido, porque creo que, si no me equivoco, creo que podía ser el empate No, no, a no. uno. No, era estando 0-0 Era 0-0. todavía. 0-0 fue en el minuto 11, me parece. Pues incluso, Y pues actos seguidos cuando marca el eso es, Barcelona. eso es. Claro, tal Sí, cual. que es justo cuando marca el Barcelona y se pone por delante el marcador. Yo creo que eso es lo que puede marcar el partido, porque a partir de ahí yo creo que el Barça pues sí que es verdad que lleva el peso del partido, muy superior, y sobre todo pues ya a partir en el segundo tiempo yo creo que ahí es infinitamente mejor que el Granada. Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Mario y dice Pablo, que al final, por destacar un poco así por encima, me gustaría eso, destacar a Griezmann, que parece que va entrando poco a poco, Dembélé, que ya no se lesiona tanto como anteriores veces y va cogiendo más protagonismo dentro del equipo. Messi ya es el Messi que veíamos antes, que al principio de la temporada decía todo el mundo que estaba acabado, que se tenía que ir, pero ahora ya se va encontrando poco a poco. Y yo al que veo, no sé si es el mejor, salvando las distancias con Messi, es a Pedri. Yo creo que Pedri, si sigue con esta proyección, en verano tiene que ir a la Eurocopa, sí o sí. O sea, es que Sin va un duda. paso por delante de todos. Ya se le vio el otro día en San Mamés, cuando le dio la asistencia a Messi de tacón, es que se le ve que tiene esa chispa de que va un paso por delante de los demás, y yo creo que
si sigue con esta proyección, no sé dónde va a acabar, pero creo que tiene que ir a la Eurocopa sí o sí. No, totalmente de acuerdo contigo, pero así como se está trabajando en el Barcelona. Se ha notado que hay el feeling es necesario entre Messi y él juega mucho más suelto, Messi lo está acompañando muchísimo, lo busca muchísimo, igual como él busca a Messi, y ahí es donde entre los dos también abren bastante para Griezmann. Si te fijas en el primer gol de Antoine, estaban buscando otra vez un balón que viene de él, pasa a Busquets, me parece, Busquets quiere pasársela a Messi y rebota en Soldado. No sé si os fijáis en esta jugada. Sí. De hecho, fue polémica por el fuera de juego. Ahí se encuentra primero que estaban fuera de juego, que yo creo que quería arrastrar la defensa hacia atrás para abrir espacios delante. Y tiene la suerte de que el balón viene de un contrario, o sea, ya es una segunda jugada. Yo lo que no entiendo es cómo el director deportivo del Granada, lo estuve escuchando ayer, estaba diciendo que para él era un fuera de juego clarísimo. Si es una segunda jugada ya. Porque el balón cambia totalmente la trayectoria. No sé. Y a mí, sí, y a mí un jugador que ayer para mí fue una de las figuras, no sé cómo lo vieron ustedes, es Frenkie de Jong. Me parece que en el 4-3-3 le permite liberarse y llegar con más frescura a la puerta del área, y me parece que Busquets está mejor arropado, ¿no? ¿Cómo Sí. lo vieron ustedes? Sí, lo que pasa es que Frenkie de Jong, no sé si ellos están de acuerdo conmigo, ayer cometió 3 o 4 errores y uno de ellos fue un balón que la entrega al contrario en una zona donde él no tiene una cobertura hecha. A él nadie le hace la cobertura y me parece que fue Antonio Puertas otra vez que se escora demasiado hacia la izquierda y tira fuera, hacia la derecha, perdona, y tira fuera por la izquierda. Pero aquello fue una jugada clarísima de gol y me parece que iban 2-0 o 3-0. No lo sé ahora seguro. Pero le entrega el balón claramente al contrario. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que decís, ¿no? Frenkie de Jong, yo creo que esas 3 alturas prácticamente que se generan en el centro del campo, tanto Busquets en esa zona más de iniciación, Frenkie de Jong en esa zona de creación, y luego en la última conexión de Pedri con los jugadores de arriba, tanto con Messi como con Griezmann, como con Dembélé, yo creo que ha encontrado Koeman esa solución a lo que le pasaba al Barça con ese doble pivote que quizá con esos 2 jugadores tan paralelos como jugaban a principio de temporada con Busquets o Pjanic y Frenkie de Jong, que están muy paralelos, quizá pues no había ese escalonamiento necesario para conectar entre líneas. Y yo creo que es verdad que Busquets ayer pues venía mucho a recibir entre centrales, no sé si porque a lo mejor faltaba esa figura del Lenglet o quizá pues a lo mejor pues Mingueza le cuesta salir por ese perfil y venía mucho a recibir en esa primera línea, y yo creo que ahí lo que decías, Gustavo, que Frenkie de Jong pues con ese campo abierto es un jugador que se le nota, ¿no? Ya se vio esa temporada en el Ajax que él tenía esa libertad de buscar a recibir tanto en la zona de iniciación como llegar a la última línea y abarca muchísimo campo. Yo creo que esa solución que ha encontrado Koeman de esas 3 alturas, de tanto Busquets como luego un poquito más adelante Pedri, que está conectando lo que decía Adrián con la gente de arriba, que es algo que es clave, yo creo que es importante. Es verdad lo que decía Mario, corres el riesgo de que algún error técnico en algún pase te puedas equivocar y a lo mejor pues yo creo que lo que le falta al Barça todavía por pulir es esa transición defensiva que muchas veces están un poco a campo abierto y en defensa ahí le está costando, pero bueno, partiendo de la base que es un equipo que domina, creo que al final del partido acaba con un 72% de posesión o un cerca del 70%, y es un equipo que eminentemente ofensivo, quedan por pulir esos aspectos defensivos, pero se ve que está creciendo como equipo el Barça. Yo creo que el error también viene por un exceso de confianza, que es lo que tú dices, tanta posesión que ellos están teniendo, y ellos están solamente pensando en el ataque, en la preparación defensiva, no la tienen ellos tan asumida como lo que es el atacar, ¿no? No nos olvidemos que el Barcelona también, y ayer se reflejó muy, muy bien, para mí uno de los jugadores fundamentales ayer fue Dembélé,
Dembélé entrando muy bien por banda constantemente, Pedri por banda izquierda, abrían muy bien el campo y ahí estaban a sus anchas Messi y Griezmann. No sé si opináis lo mismo con... A mí Dembélé para mí fue de los mejores ayer. Sí, Dembélé, es lo que he comentado antes, poco a poco va cogiendo ese protagonismo que anteriormente cuando lo cogía se lesionaba y ahora vamos a ver hasta cuánto le dura. Parece que le hace falta, primero cuando se va recuperando de ese periodo de lesión, entra en el equipo, va cogiendo esa confianza y luego llega un momento en el que se lesiona. Entonces vamos a ver si esto sigue progresivo o va a haber otra lesión de nuevo o hasta dónde va a llegar, porque si no se vuelve a lesionar y se mantiene esta dinámica, vamos a ver el Dembélé que veíamos en el Borussia Dortmund, que por eso lo fichó el Barcelona. Y luego sí que ha comentado Pablo en el tema de la defensa, yo creo que ahí falta más que todo la figura de Piqué, porque entre el Lenglet, eh, Araujo, bueno, un Titi, pues yo creo que, bueno, Mingueza también, creo que no hay esa persona que sea ese líder de saber manejar la línea defensiva, de cuándo salir, cuándo recular, y yo creo que también le puede estar pasando factura a la lesión de Piqué en esos aspectos al Barcelona. Y a un Titi también le faltaba ritmo de partido, ¿no? También Sí. viene de una lesión y se le ve que no estaba en el rodaje. Y ayer antes del partido también se resiente, creo que es, no sé si es Lenglet o Araujo. Araujo y tiene que ser Araujo. cambiado. Entonces, ahí como que no hay una figura clara, un par o dos jugadores claros de, mira, hoy vas a jugar, mañana también, o vas a tener esta continuidad. Siempre como que hoy hay uno lesionado, mañana hay otro. Entonces, como que falta una pequeña continuidad de cada a los jugadores. Sí, sí. Sin duda, sin duda. ¿Y algo más del Barcelona que quieran decir? Está lejos del Atlético de Madrid, pero de a poco se va enganchando a la liga, ¿no es cierto? Bueno, también se está hablando de que es el peor Barcelona de los últimos 10 años y el Real Madrid es el mejor Madrid de la última década. Pues yo no sé cómo ve la gente también el fútbol, ¿no? Porque si miras la tabla están a 3 puntos. El Real Madrid de Barcelona, del mejor Real Madrid al peor Barcelona, yo no sé cómo se atreven a poder decir esto los medios de comunicación. Yo creo que el año que está siendo de partidos, con una carga de partidos brutal, juegan cada 3 días, creo que está afectando mucho pues, al rendimiento de equipos que en una temporada normal son sumamente superiores. Pues el Real Madrid y el Barça en una temporada normal a lo mejor ya llevarían una ventaja de 10 puntos a sus perseguidores. Pues en una temporada en la que lo primero, juegan cada 3 días, se está viendo muchísimas lesiones. Lo segundo, no hay público, que eso yo creo que también condiciona en los partidos. Pues se está viendo que cualquier equipo te puede ganar. Vimos como el Cádiz pues, pudo ganar a los dos equipos Osasuna, como plantó cara ayer al Real Madrid. Incluso lo que decíamos, lo del Granada, que si marca esa ocasión de Puertas, pues también pues yo creo que el partido hubiera dado otra cara. Yo creo que eso hace que la liga esté tan competida. Es verdad que el Atlético de Madrid, pues con los partidos también aplazados, tiene ese plus o esa cierta ventaja, pero yo creo que al final se va a igualar todo y vemos equipos como la Real Sociedad, el Sevilla, Villarreal, son perseguidores y que están muy cerca. La Real ha bajado bastante, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos menos, pero no son partidos que puedas decir lo tiene claro, porque contra el Sevilla no lo tiene nada claro. Me parece que el otro es el Athletic de Bilbao, tampoco lo tiene. No son partidos que puedas decir, mira, súmale 9 puntos más. Exacto. Cuidado ahí, y lo que tú dices, Pablo, al final todo se va a nivelar, se va a volver a la normalidad y es bonito tener esta lucha, ¿no? No ver solamente un equipo o 2 equipos que se distancian, que se vea una competición y esto es lo que hace grande a la liga. Y luego aparte lo que ha comentado Pablo, que al final esta temporada, bueno, y la anterior que no hubo público, al final un Madrid-Elche que puede parecer que juegan en el Bernabéu, que va a ganar el Madrid con facilidad, pues se está viendo que no tiene tanta facilidad al no tener ese público. Y yo creo que al Atlético de Madrid eso también le puede perjudicar bastante. Sin duda, sí. Y bueno, luego Real Madrid fue ahí al Sadar, ya había dejado puntos en el campo del Elche y ahora también ayer
el Osasuna le plantó un difícil escollo y también terminó 0-0. ¿Cómo lo vieron ustedes, Mario? Hombre, yo vi un Osasuna muy bien plantado, con unas líneas muy juntas, sin dejar espacios entre líneas, tanto horizontales como verticales. El equipo salía en bloque. Me sorprendió muchísimo la alineación que pusiese a Calleri en vez de a Budimir de principio, pero bueno, él tendría sus motivos. Hay una jugada, bueno, las paradas de Herrera es clave, lo que él interviene ahí, ¿no? Y hay otra jugada también de Roberto Torres, que es para mí una jugada clave en el partido. Esto es un partido que con el terreno de juego que hay, el primero que marque tiene un 90% ya de partido ganado. Y hay una jugada de Roberto Torres de un pase de Rubén García que, que, es, que se la para el portero, ¿no? Y ahí para mí es la clave totalmente del partido. No sé lo que piensan ellos. El Real Madrid, Asensio, el único tiro que va a puerta. Vi el Madrid, pero con los brazos bajados, igual como con miedo, no estar acostumbrado a jugar sobre un terreno de juego helado, duro como si te fijas en los botes de balón, el balón pegaba unos botes ahí como si estuviese jugando en césped artificial. Para mí el factor campo, los Osasuna tenía mucha ventaja porque está acostumbrado, bueno, está más acostumbrado que el Real Madrid a estos terrenos de juego. No olvidemos que en Pamplona llueve mucho, son campos pesados, cosa que el Real Madrid a esto tampoco está tan acostumbrado. Yo lo que dice Mario, el Osasuna, pues un trabajo defensivo brutal. Yo creo que tenía las cosas muy claras, ese bloque compacto, tanto cuando el Madrid intentaba sacar el balón desde atrás jugado, que iban a presionar ese 4-1-4-1, se convertía en un 4-4-2, que saltaba siempre Íñigo Pérez a la presión, junto con Calleri en esa primera línea de presión, pero cuando el Real Madrid intentaba progresar, que muchas veces veíamos que los dos interiores, tanto Kroos como Modric, lateralizaban un poquito y venían a recibir para salir de esa primera presión. El Osasuna rápidamente se replegaba en el 1-4-1-4-1 y yo creo que las líneas muy juntas, el Real Madrid muy plano, con poca profundidad. Es verdad lo que decíamos, Casemiro se desplegaba un poquito más arriba porque venía Kroos y Modric a los laterales de los centrales a recibir, pero era un juego muy plano, con cambios de orientación que los Osasuna muy bien plantado, pues era prácticamente pues, balones fáciles, tampoco buscaban situaciones ventajosas al Real Madrid ni por fuera ni por dentro. Yo creo que por dentro era difícil porque tenía en el centro del campo se protegía muy bien Osasuna con 3 jugadores, con el pivote y esos 2 interiores, y por fuera prácticamente no le daba esa profundidad ni tanto Azar como Asensio, que venía mucho por dentro. Lucas Vázquez no tuvo esa profundidad que ha tenido otros días. Mendy sí que en alguna ocasión sí que llegó hasta línea de fondo, puso algún centro. Yo creo que también el Madrid abusó quizá mucho de esos centros laterales, pero sabiendo que con delantero centro como Benzema, que tampoco es un rematador puro, pues muchas veces esos centros ante centrales como los que tiene Osasuna, Aridane, ahí se siente, yo creo que en su zona de confort, y era muy sencillo, mete centros que yo aquí soy el rey del área y voy a sacar todas. Entonces yo creo que ahí al Real Madrid creo que le faltó quizá en el último tercio de campo quizá buscar un poquito más de soluciones. Sí, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Mario y Pablo. A mí sí que me extraña que no le esté dando tanta continuidad como anteriormente le daba a Odegaard. Igual Odegaard ayer sí que te podía filtrar ese último pase, te podía meter esa última balón al área. Ahora apostado parece más por Isco, pero no sé, yo he hecho un poco más de menos a Odegaard. Y luego, sí, como ha comentado Pablo, esos centros laterales sí que he hecho de menos cuando ayer no se vio cómo subía igual Mendy o cómo puede subir Marcelo, Carvajal, Lucas Vázquez y hacer ese 2-1 por fuera en banda o intentar, como ha dicho Pablo, por dentro. Pero es que al final, como muy bien habéis comentado, no estaba tan bien planteado que el Madrid no conseguía hacerle peligro. Y cuando hacían esos desplazamientos horizontales, Osasuna estaba bien replegado atrás y decía, bueno, yo aquí no
no me están generando peligro. Hay que hagan lo que quieran, el balón para ellos y yo mientras vaya pasando el tiempo. Claro. Y luego sí que, pues ayer, como hemos comentado anteriormente lo del público, yo creo que ayer, si llega a estar la afición de Osasuna, pues creo que igual Osasuna sí que podría haberse llevado algo más en este partido, porque está acostumbrado a jugar en campos tan pesados, en estas situaciones, pero bueno, al final es para todos igual, ¿no? Todo el mundo en el mismo campo, no hay público ni para un equipo ni para otro y al final, por así decirlo, todos en las mismas condiciones. O sea, hay que ver lo que dijo Cruz al final del partido, que no hay excusa del campo ni de nada y que para todos es lo mismo. Claro, Kroos dijo eso. Y le pregunto a ustedes como entrenadores, ¿por qué quitó a Asensio? Que hasta ese momento me parece que era el mejor del Madrid, era el que más intentaba. ¿Qué intentó hacer Zidane con el cambio? ¿Qué creen ustedes? Pues difícil, ¿no? Contestarte desde una cabeza distinta a la de Zidane. No sé, sí que es verdad que Asensio, lo hablábamos antes, estaba siendo prácticamente de los mejores jugadores. Claro. Y de los jugadores que estaban intentando algo distinto, incluso pues ese golpeo de balón que tiene Asensio, que bueno, que en una ocasión pues casi marca gol con una buena intervención de Sergio Herrera. Pues es lo que hablamos, que era el jugador que hacía algo distinto quizá en el último tercio de campo. Y yo me sorprendí un poco lo que decía también Adrián, claro. Quizá a lo mejor pues buscar Isco o buscar en los últimos minutos con gente un poquito más por dentro. Luego me sorprendí un poco desde mi perspectiva, que desconozco lo que te digo, desconozco lo que quería Zidane y eso lo sabrá él y si lo hizo será porque buscaba una solución para ganar el partido, pero me sorprendió un poco que luego a la entrada de Mariano, que Mariano quizás sí que es un jugador más de área, más de, pues dejó de poner esos centros el Real Madrid y sorprende quizá luego también un poco cuando Ramos se despega y que va al área y son situaciones que luego ya no se produjeron en los últimos minutos y no sé, un poco extraño. Sí, al fin y al cabo. Habla, Adrián. Sí, al fin y al cabo, nosotros no estamos en lo que es durante la semana. O sea, al final no sabemos lo que prepara Zidane, lo que va a intentar con ese cambio. Como ha dicho Pablo, es muy difícil pensar qué pretende Zidane con ese cambio. Pero al fin y al cabo, no sé. Yo, como ha comentado Pablo, me faltaba, y he comentado yo anteriormente, me falta algo, ese último pase por dentro o el mismo Vinicius por fuera para buscar ese desborde, ese 1 para 1, intentar, no sé, como que igual se echó un poco para atrás, o sea, ya no ponían esos centros laterales y como que ya tenían el empate y como que se conformaban. Veían que Osasuna también llegaba con algo de peligro y, oye, vamos a amarrar primero el resultado, que un punto es un punto también. Claro. No Estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Para mí Zidane se conformaba con el punto. Ahora, ¿por qué se conformaba con el punto? No sabemos también. Yo para mí el cambio lo hubiese metido a Vinicius, hubiese buscado ofensiva o más ofensiva. No a Mariano o a Isco. Pero igual él se conformaba ahí con el empate, también porque nosotros no sabemos, como bien habéis dicho, qué ha entrenado esta semana, en qué condiciones físicas tenía él a los posibles delanteros, a la gente más ofensiva dentro de la plantilla. Son muchas cosas, ¿no?, que hay que valorar. Esto es el único que puede dar respuesta a esto, es él mismo. Claro, es que el jueves mismo juegan contra, no sé si es contra el Bilbao, perdón, y se juegan las semifinales de la Supercopa de España. Igual prevé que igual ahí pueda tener más opciones porque al ser 2 partidos de llevarse la Copa, por así decirlo, y deja este partido un poco más de lado, o no sabemos en qué se enfoca directamente. Sí, y el miércoles juega Barcelona contra la Real. Pues posible, es que hay que estar dentro para poder opinar. Ya sabemos que todo el mundo en el bar es entrenador y es el mejor del mundo, pero cojones, ¿sabes tú lo que han entrenado, lo que hay dentro del vestuario? ¿Por qué de una reacción, por qué de otra? A lo mejor es el mismo futbolista que cuando le dices calienta, mister, no estoy fino, o el día que se van de viaje. No me meta porque no me encuentro bien, o he dormido mal, o
o tengo una gastroenteritis, o es que son, me he discutido con mi esposa, es que hay mil factores ahí. Sí, yo también veo lo que decís, ¿no? Un jugador como Vinicius, quizá en ese último tramo del campo que buscase un 1 contra 1, que buscase un poquito más la verticalidad, la profundidad por fuera, eso yo creo que sí que le hubiera venido bien al Real Madrid, pero es lo que hablamos. Claro. Desde fuera todos podemos opinar, todos podemos decir, pero ahí el que tomó la decisión era Zinedine Zidane y era el que yo creo que mejor conoce a la plantilla. Sin duda. Bueno, algo más que les haya quedado ahí como para decir. No, que más que No, todo, no. pues a ver cómo afrontan esta semana la Supercopa de España y si hay, como todo el mundo esperamos, ese clásico Barça-Madrid, Madrid-Barça el domingo. Y a ver qué sucede en ese partido. Sin Sí, duda. o incluso un clásico vasco, que también se puede un dar clásico y que también podría ser un anticipo de la Copa del Rey que está por ahí pendiente. Sería muy interesante, ambos clásicos, sí. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Siempre es un placer escucharlos. Saben muchísimo de fútbol. Así que, bueno, la próxima nos volveremos a conectar. ¿Les parece? Muchas gracias a ti, Perfecto. Gustavo, Pablo, Adrián. Que pasáis buen domingo. Gustavo, tú también. Y en la próxima estamos otra vez aquí. Genial. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la Muchas próxima. gracias.